Shabbat Shalom para todos, mis amados hermanos. Sea la bendición, la bondad y la misericordia de nuestro Padre eterno siempre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Le damos gracias a Él por permitirnos llegar nuevamente a este tiempo precioso como lo es el Shabbat. Hoy con esta bendición importante de seguir estudiando su palabra preciosa y maravillosa a través de esta porción que estaremos en esta mañana estudiando. Pero antes de estudiar la porción, estaremos alabando, glorificando y honrando su nombre a través de estos cantos, la administración de estos cantos. Podemos tomar asiento. Lazos de muerte me rodearon, los terrores me atraparon, angustia y dolor había yo encontrado. Entonces invoqué el nombre de Adonai. Oh Adonai, libra mi alma. Oh Adonai, libra mi alma. Adonai, clemente y justo, misericordioso, nuestro Elohim. Adonai, a los sencillos guarda, postrado estaba y me salvó. Amo Adonai, ha escuchado mi voz y mis súplicas. Amo Adonai, su oído inclinó a mí. Le invocaré todos mis días, le invocaré todos mis días. Amo Adonai. Bendito sea tu nombre, exaltado y alabado sea tu nombre, Padre eterno, porque nos salvaste cuando estábamos en las garras del Seol, heridos, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos fuera y tu amor, tu misericordia y tu bondad nos alcanzó, Señor. Nos alcanzó a través de este sacrificio precioso que hizo tu Hijo amado Yehoshua, al dar su vida, al ofrecer su vida en expiación por nuestros delitos y por nuestros pecados. Allí estábamos, Señor, sumidos, sumergidos en dolor, en quebranto, en angustia, pero tu mano se extendió y nos alcanzó, oh Padre Santo, para darnos hoy esta bendición preciosa que tenemos, tus hijos, de poder llegar ante ti, de estar en tu presencia y poder adorarte y glorificarte como a ningún otro.
Gracias, Señor. Gracias porque atendiste a nuestro ruego, a nuestra petición, a nuestro clamor. Cuando estábamos allí, Señor, en el Seol, en angustia, tú escuchaste nuestra voz, la atendiste y enviaste a tu Hijo amado, a ese precioso y maravilloso siervo ungido, a quien constituiste como Goel redentor para todo tu pueblo Israel, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana, en este día santo, en este día precioso, que nos acercamos a ti con corazón contrito y humillado, reconociendo, Padre, tu grandeza, reconociendo tu amor, reconociendo que no hay otro como tú. Gracias te doy por mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, los que están conectados, Señor. Que todos podamos ser ministrados por tu palabra, que podamos ser ministrados a través de estos cantos, a través de estas alabanzas, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Yahushua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Vamos a estar de pie y vamos a alabar al Señor, porque hoy es día de gozo, hoy es día de júbilo. Vamos todos con las palmas. Santo eres, Señor. Recibe la alabanza, recibe la gloria, Señor. Vamos, traigamos el arca de Adonai, entre cantos el sonido del shofar, con toda nuestra fuerza, dancemos con alegría. Vamos, traigamos el arca de Adonai, entre cantos el sonido del shofar, con toda nuestra fuerza, dancemos con alegría y traigamos el arca. Oh, desciende a tu morada, Señor. Desciende, la casa está lista. Desciende a tu morada, Señor. Desciende, la casa está lista. Ven y habita en mi vida. Ven y habita en mí. Ven y habita en mí. Ven y habita en mí. Aleluya. Vamos, traigamos el arca de Adonai, entre cantos el sonido del shofar, con toda nuestra fuerza, hacemos con alegría. Vamos, traigamos el arca de Adonai, entre cantos el sonido del shofar, con toda nuestra fuerza, hacemos con alegría y traigamos el arca. Oh, desciende a tu morada, Señor. Desciende, la casa está lista. Desciende a tu morada, Señor. Desciende, la casa está lista. Ven y habita en mí. 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 Oh sí, Señor, oh Adonai, Rey del universo, Creador de todas las cosas. Ven, Señor, ven y habita en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre. Acrecienta cada día, Señor, tu presencia en nosotros y ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu Torah, conforme a tus mandamientos, Padre, para que tu arca, para que tu presencia esté en nosotros, Señor. Ven, ven, desciende a tu
entre cantos al sonido del chofar, con toda nuestra fuerza, dancemos con alegría. Vamos, traigamos el arca de Adonai, entre cantos al sonido del chofar, con toda nuestra fuerza, dancemos con alegría y traigamos el arca. Oh, desciende a tu morada, Señor. Desciende, la casa está lista. Desciende a tu morada, Señor. Desciende, la casa está lista. Ven y habita en mí. 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 Vamos, traigamos el arca de Adonai, entre cantos el sonido del chofar, con toda nuestra fuerza, ¡con alegría! con alegría. Vamos, traigamos el arca de Adonai, entre cantos el sonido del chofar, con toda nuestra fuerza, dancemos con alegría y traigamos el arca. Oh, desciende a tu morada, Señor. Desciende, la casa está lista. Desciende a tu morada, Señor. Desciende, la casa está lista. Ven y habita en mí. 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 ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de nuestro Padre eterno. Qué gran bendición es estar en su presencia, alabarle, glorificarle, darle el honor, la honra que Él se merece. Aleluya, bendito sea su nombre, exaltado sea el nombre de nuestro Padre. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque nos has bendecido grandemente a través de esta administración, a través de estas alabanzas que entonamos a ti, Señor, como el Rey, como el único Señor verdadero, como aquel que envió a su Hijo amado, aquel que estableció para que fuese ese Redentor para todo su pueblo Israel. Hoy Israel te alaba, hoy Israel te glorifica, Señor, y pone toda la vida, todas sus vidas en tus manos, Señor. Ponemos hoy nosotros, tus hijos, nuestras vidas en tus manos preciosas y maravillosas. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Te alabamos y glorificamos por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom para todos. Muy bien, damos gracias al Padre por esta oportunidad especial de poder glorificarle, alabarle. Qué bueno es, dice la Escritura de Tehillim 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos unimos en armonía y hay un poder inmenso, maravilloso en estas alabanzas, en estos cantos que tienen tanta fuerza que traspasan los cielos. Como Yehoshua, el siervo amado,
que a través de su vida y de sus acciones fue ese Cohen Gadol que traspasó los cielos. Qué gran bendición hoy para nosotros también, a través de esos méritos también poder llegar ante la presencia de nuestro Padre, traspasar los cielos y llegar ante Él. Por supuesto, esto no es mérito nuestro, sino es de Él, que lo hizo posible para que hoy nosotros pudiéramos tener esta revelación, este entendimiento que nos constituya como hijos suyos y miembros de su familia. Amén. Bueno, seguimos estudiando. Hoy estaremos despidiendo a esta porción para allá Terumá, la tercera parte. Estaremos terminando con esta porción número 19, dándole gracias al Señor por que nos da la bendición de estudiar su Torá. Primero, hacernos ver que la necesitábamos y después de crear esa necesidad, nos la revela, nos la facilita. Ahora, si nosotros no la valoramos ni la apreciamos, ya no es culpa del Creador. Por decirlo de alguna manera, porque nunca será culpa del Creador, ¿no? El Creador siempre se basa en la justicia, en lo correcto. Aquí los culpables, los echados a perder, somos nosotros. Pero, siempre hay un pero, esta vez es bueno. Aún estando echados a perder, el Señor nos establece que podemos regenerarnos, que podemos convertirnos. Y esa conversión viene a través de esa Torá que Él nos regaló. Como dice Teilín 19, que la Torá convierte el alma. Hoy nosotros, en medio de esa conversión, en medio de ese proceso, hemos avanzado grandemente, pero no podemos bajar los brazos. Si hemos alcanzado algún nivel, no podemos bajar los brazos. Todo lo contrario, tenemos que imprimir una marcha más. Y si es posible, no una marcha, sino 2 marchas más. Es decir, 2 velocidades más. Para que si ya agarramos la vía rápida, no nos detenga nada ni nadie. En guardar, en establecer estos mandamientos, estatutos que el Señor nos ha dado en nuestra vida y en nuestros corazones. Y no solo en nuestra vida y en nuestros corazones, sino en la vida de todos aquellos que están alrededor nuestro. Que aunque nosotros no lo veamos y muchas veces ni lo creamos, están pendientes de nosotros. Están pendientes de lo que hacemos. Y si hacemos lo justo y lo correcto, ellos están viendo, como dice nuestro Mashiach amado, nuestras buenas obras, para glorificar el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, para ya 19, en su tercera parte, Terumá, estaremos estudiando el capítulo 26, culminando el capítulo 26 y iniciando el capítulo 27 hasta el versículo 19. Entonces estaríamos desde el 26-23 hasta el 27-19. Los escritos apostólicos, Ibrín, capítulo 10, versículo 16 al 23, y la Haftará, primera de Melahim, capítulo 5, versículos 5 al 10. Son los textos que estaremos revisando en esta mañana preciosa, mañana idónea para estudiar la Torá, para buscar esa revelación que nuestro Padre Eterno tiene para nosotros en este día. Recordamos que estamos estudiando el Sefer Shemot, el segundo Sefer, el segundo libro de la Torá, en el ciclo para nosotros, ciclo número 8 del estudio de la Torá. Escritos apostólicos. Encontramos en los escritos apostólicos esta carta llamada Carta a los Ibrín o a los Hebreos en español. En el capítulo 10, versículo 16 al 23, donde nos dice la Escritura, habla de un tema tan trascendental, tan importante para nosotros. Y por supuesto, en estos pocos versículos
que tenemos ahí, 8 versículos, 8 versículos que tenemos allí. Varios temas podríamos abrir, pero vamos a ceñirnos a lo que la programación o lo que la misma parashá nos demanda, no sin obviar que ahí pudiéramos sacar varias perlas para nosotros en esta mañana. Dice Ibrín capítulo 10, 16 al 23. Saludamos a los que están conectados. Bendiciones, amados hermanos. Gracias por estar pendiente para escuchar la bendita palabra de nuestro Padre Santo, que es la que nos enriquece y no añade tristeza, esa bendición que viene de Adonai. Dice Ibrín 10, 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor Adonai, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17, añade, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yehoshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. El Señor bendiga, por supuesto, esta palabra en nuestros corazones. Palabra que no es nueva, que constantemente leemos ayer, hoy, y nos faltará tiempo para seguir leyéndola, porque hay una riqueza aquí inagotable en estas palabras, palabras inspiradas por el Ruach, que hablan, primeramente, vemos en los versículos iniciales, de un pacto que viene siendo anunciado ¿desde cuándo? Muchos siglos o muchos años atrás, aproximadamente unos 500 años, porque recordemos que Ibrín cita las palabras de Irmiyahu, donde en los capítulos 31 habla de ese nuevo pacto, ese nuevo compromiso que el Padre está dispuesto a hacer. ¿Con quién? Con Israel. Y eso está sumamente claro. Y Irmiyahu lo deja claro, y el autor de Ibrín también lo deja claro. Claro que el pacto es con Israel. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Entonces, cuando habla la escritura aquí de ellos, estamos claros que está hablando de quién, de Israel. Israel, que ya lo sabemos, en un momento histórico se dividió en dos casas. Casa de Israel, que está en la mano de Efraín, y casa de Yehudá. Esas dos casas. Con ellas, con esas dos casas, el Señor ha de hacer este pacto. ¿Y cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hasta aquí, ¿cómo va la cosa? Hasta aquí la cosa va estupenda, maravillosa. El Señor dice, Romanos, pasó por alto los tiempos de ignorancia, los tiempos de pecado, los tiempos
de estar descarriados y envió a su Hijo para restablecer la armonía en Israel. Y este dato es muy importante para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque vinimos de un mundo religioso que le dio vuelta a todo, que todo lo trastornó y que lo pintó de colores y lo puso de otra forma y lamentablemente lo compramos. Pero tenemos que darle gracias al Padre que ha venido una revelación, un viento fuerte de revelación a nuestras vidas y nosotros no hemos sido rebeldes a la visión. Todo lo contrario, estamos dejándonos llevar por ese viento. Pero ese viento no es un viento del mundo, es un viento del Señor, es decir, es su ruaj. Es el poder de Adonai obrando en nuestros corazones. Cabe destacar que nosotros estamos ¿dónde? Estamos lejos de Israel, lejos de la cultura bíblica, lejos de los tiempos bíblicos. Y aún así, la palabra del Señor, el plan del Señor ha podido traspasar todas esas barreras para llegar a nosotros. Tenemos que ser, como diríamos, pero muy agradecidos de que el Señor, en su propósito santo y maravilloso de alcanzar a las almas, las vidas, ha hecho todo para que hoy nosotros podamos tener esta revelación preciosa. ¿Qué nos llama la atención? El versículo 17 dice, añade. ¿Quién añade? Y esta añadidura viene a ser el colofón y viene a ser el establecimiento de un pacto superior. De un pacto superior. Para que este pacto sea mejor que el antiguo. Que el antiguo. Que, como dice Ermiyahu y el autor de Hebreo, nuestros padres quebrantaron, violaron, porque no atendieron a esa Torá que Él ahora está poniendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para que ahora el efecto sea mayor y podamos apropiarnos de esta añadidura en el contrato que de todas que hace, nos propulsa, nos eleva a una situación que antes no podíamos. Y lo vamos a ver en el versículo 19. Dice, añade, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tehillim 25. ¿Qué dice el salmista? No te acuerdes, oh Adonai, de nuestros pecados y nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros tenemos, ¿cuál es? No es Corpolé que nos quiere cortar la luz. No es el calor que hace aquí en Cabimas. No. No es la situación económica. No es Donald Trump que nos está persiguiendo para deportarnos. Ese no es el problema. Eso es lamentablemente las artimañas del sistema. ¿Para qué? Para entretenernos y desviar la atención del verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema?
nuestros delitos y pecados. La transgresión y la falta a la Torá que Adonai estableció. Porque el pecado, dice la Escritura claramente, que nos mata. Porque la paga del pecado es muerte. Quien transgrede, quien viola la Torá, es reo de muerte, debe morir. Ahora el Señor añade en este contrato una cláusula importantísima, que sin ella no podríamos estar. Es necesario ese olvido, porque si no, el Señor tendría que aplicar su justicia. La justicia. Dice, ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, ¿cómo es esto para nosotros, mis amados hermanos? Una gran bendición. Porque usted y yo y usted, en esta ocasión siempre uno, primero los demás y después uno, ¿no? Pero en esta ocasión vale que es primero uno, ¿no? Como decía Rab Shaul, yo soy el más grande de los pecadores. Así también, yo y ustedes estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Y pecábamos a diestra y a siniestra. Muchas veces por ignorancia, otras veces sabiendo que lo estábamos haciendo mal. Pero el Señor, a través de una acción maravillosa, decretó la remisión de los pecados. Y dice el versículo 18, porque donde hay remisión de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pecados e iniquidades. No hay más ofrenda por el pecado. Porque ya la deuda se canceló, se pagó. Así que, en conclusión, hermanos, y teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yehoshua. Se dio una situación espiritual nunca vista. Nosotros estamos estudiando la construcción del tabernáculo, el Mishkan, como un elemento preponderante en la vida de nuestro pueblo Israel allá en el desierto, pero que también tiene muchísimas aplicaciones para nosotros en este día y en este tiempo, porque hemos entendido por la misma palabra, no porque nosotros lo hemos inventado, es que la misma palabra nos dice que ahora nosotros somos ese templo, ese tabernáculo, donde en aquel momento se construye este tabernáculo para que la presencia del Señor habitara con el pueblo, para que estuviera con el pueblo. Ahora también nosotros, como ese templo, necesitamos esa presencia más que ayer. Y en ese tabernáculo estaba el lugar santísimo, que ya como hemos estudiado una y otra vez, estaba reservado solamente para que entrara un hombre una vez al año, con unas condiciones súper especiales, pero que ahora, a través de este pacto que el Señor ha de hacer con su pueblo, profetizado por Irmiyahu y ahora refrendado por el autor de Ibrín, a través de ese pacto la Torá se escribe en nuestras mentes y corazones, nos corrija, nos transforme y ya nuestros pecados e iniquidades nunca más estarán en la mesa, porque fueron borrados, cancelados por la sangre de Yehoshua, que fue esa ofrenda por el pecado que nos libró, que nos quitó la culpa y hoy nos da la oportunidad de estar delante del Creador. Y dice el 20,
la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne. Ese velo que hoy estaremos viendo como un elemento preponderante para el pueblo de Israel, conocido como el Parojet, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. De un nivel espiritual grande a un nivel espiritual mayor, más grande. Y dice la Escritura que este sacrificio valió para que ese velo se abriera. El testimonio apostólico así nos lo dice y lo vamos a ver en Meir, que cuando Yehoshua fue ofrecido como ese cordero sin mancha, simbolizado por supuesto ya en la Torá, en ese momento el velo del Bet Amistad se rasgó de arriba abajo. Cosas que son interesantes porque evidencia que quien está haciendo la obra no somos nosotros, es el Señor. Ahora nosotros debemos ser colaboradores del Señor, colaboradores del Padre en esta obra, primero en nosotros y después en aquellos que están alrededor nuestro. Vivimos un tiempo complicado, ya lo sabemos, un tiempo que se agota como el reloj de arena que se acaba. Y al acabarse, ¿qué va a pasar? Ya tú lo sabes y yo lo sé. Pero sabiendo, muchas veces las situaciones de este mundo nos entretienen. Y terminamos por diluirnos y no hacer lo que debemos. Terminamos haciendo lo que queremos, pero lo que debemos lo dejamos a un lado. Sabiendo y entendiendo que esto que está estableciendo la palabra es de gran importancia para todos. Y me refiero a esa responsabilidad que tenemos de buscar, de compartir esta palabra. Sabemos que no es fácil, pero el hecho de que no sea fácil no quiere decir que no hay que hacerlo. La gloria mayor será que siendo difícil lo logremos y lo alcancemos. Por eso yo les invito, amados hermanos, abriendo ese compás, siendo un alto a nuestras vidas rutinarias, que nos tomemos primero el tiempo para orar por nuestros familiares. Y después de orar y clamarle al Señor por ellos, hablarles. Un ataque sano. Le decía a uno de mis hermanos antes de empezar, con respecto a uno de sus hijos, vamos a hacer un ataque. Por supuesto, un ataque sano. Un ataque con conciencia de que se necesita del Señor en las vidas y en los corazones. Y así como el enemigo ataca, el sistema ataca, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Lo vamos a quedar quietos? No puede, no se puede. Vamos a hacer un ataque. Por supuesto, un ataque con inteligencia, con sabiduría, para que podamos alcanzar a todos aquellos por los cuales este pacto y esta sangre y este velo se rasgó. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra de Ibrín, que termina con esa confesión de nuestra esperanza y que nos dice que el que la prometió, que el que prometió es muy fiel. Primera Melajín, leemos en el capítulo 5, versículos 5 al 10, la resolución que tomó Shelomó con respecto al mandato que recibió, por supuesto, primero de nuestro Padre, pero también de su Padre terrenal, del rey David,
Melech David, de construir esta casa. Esta casa que tiene connotaciones espirituales de más. Muchos han tratado de hacer estudios expositivos, analíticos, sobre todo lo que tiene que ver esta casa, y bueno, da para mucho tiempo todas las cosas que este templo, que este lugar conlleva. Dice, aquí me propongo construir una casa para el nombre de Adonai, mi Elohim, como Adonai habló a mi padre David diciendo, tu hijo, al que pondré en tu trono, en tu lugar, él edificará una casa para mi nombre. Te ruego pues, en función a esta alta responsabilidad que yo tengo como el rey, de construir este hogar para el Señor, ordena que talen cedros del Líbano para mí, y mis siervos estarán con tus siervos, y pagaré por tus siervos conforme me digas, porque tú sabes que no hay ninguno entre nosotros que conozca acerca de la tala de árboles como los sidonios. Y cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo, bendito sea Adonai el día de hoy, que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Envió pues Hirán respuesta a Salomón diciendo, he escuchado lo que me mandaste decir. Cumpliré tu deseo en lo que concierne a los árboles de cedro y a los árboles de ciprés. Mis siervos los bajarán del Líbano al mar, y yo los haré llegar en balsas por el mar, hasta el lugar que tú me indiques, y los haré allí desatar, o los haré desatar allí, y tú los recibirás, y tú cumplirás mi deseo, dando alimento a mi casa. Y así Hirán dio a Salomón toda la madera de cedro y de ciprés, de conformidad con todo su deseo. Amén. Uno se pone a ver, amén, de toda esta alta responsabilidad que tenía Salomón como rey de construir esta casa, todas las dificultades que podrían generar hacer esta casa lo mejor posible. A pesar del poder o la autoridad que pudiera tener Salomón como rey de Israel, habían situaciones en las cuales él tenía que esforzarse. ¿Quién es Hirán? ¿Ustedes saben quién es Hirán? Tenemos entendido por la escritura que Hirán era una autoridad también, era un rey. Era el rey de Tiro, de los sidonios, donde este rey poseía una vasta tierra donde se caracterizaba por esos árboles del Señor, de la naturaleza, de lo que el Señor creó, con una calidad impresionante. ¿Cómo son estos árboles? Tanto el cedro como el ciprés. Quizás la mayoría de nosotros no los conoce, no los entiende, porque bueno, vivimos en Cabima, no estamos en el Líbano, ni estamos en el monte tampoco, ¿no? Que quizás en alguno de los montes cercanos pudiéramos tener árboles de eso. Nuestro hermano Immanuel, que es agrónomo y que conoce esto mejor que nosotros porque lo ha estudiado, se profesionalizó en ese tema. Hermano querido, ¿estos árboles hay aquí en Venezuela? No como del Líbano. Estamos hablando de árboles que son de gran calidad y además de ser de gran calidad, los del Líbano son de la mejor calidad. Por eso se conoce el Líbano, por los cedros, más que por los ciprés. De hecho, Teilín 92 habla de esos cedros del Líbano. Hoy el Líbano sigue en pie, es una zona conflictiva, hay guerra, lamentablemente, con Israel. Pero Baruch Hashem, en ese tiempo no había guerra entre el Líbano e Israel.
había una amistad que permitió que estos árboles que iban a ser utilizados para la construcción de la casa pudieran llegar a Israel. Ahora, no era fácil. Dice que había que bajarlos ¿por dónde? Por el mar. Porque el transporte terrestre era casi que imposible. El peso de estos árboles, las vías rudimentarias de aquellos tiempos, iba a generar que toda carreta que le iba a pasar, se iban a reventar. Yo he tenido la oportunidad de ir al aserradero y ver esos árboles cuando los están preparando para que sean árboles que puedan usarse para la carpintería, ¿no? Y de verdad es impresionante ver árboles que son grandísimos. Imagínate, si pesa una matica, cualquiera pesa, ¿cuánto será un árbol de esto? Peso gigantesco. Y hacer un viaje por 2 o 3 arbolitos de estos no era como rentable. Pero el Señor dio inteligencia al hombre y dice que los bajaron por el mar para que Israel pudiera tener esta bendición. Esto nos lleva a entender que la casa del Señor se construye ¿cómo? Con esfuerzo. Si usted está construyendo la casa del Señor sin ningún esfuerzo, usted debe estar entonces pensando ¿qué estoy construyendo? Porque el esfuerzo, ¿qué genera? Genera aprendizaje. Si no hay esfuerzo, el aprendizaje va a ser mucho menor. Generalmente a las personas que las cosas no le cuestan, terminan por darle menos valor. Pero cuando las cosas nos cuestan, ¿qué sucede? Las valoramos. Así es. Si por una cosa tuvimos que esforzarnos, le vamos a dar mucho, pero mucho valor. Y más si ese valor lo está estableciendo el Padre que está en los cielos. Entonces, Salomón tenía que construir esta casa. ¿Y cuál sería el pensamiento del rey Salomón en función a todas estas situaciones que se le presentaron? ¿No era más fácil construirlo con la madera o con los árboles que había en Israel? La respuesta es sí. Pero es que la casa del Señor no se construye con lo más fácil, con lo más accesible. La casa del Señor tiene que construirse ¿cómo? Con lo mejor. Así lo mejor esté ¿dónde? En la Patagonia o en Alaska, que son los polos para nosotros, ¿no? Así sea necesario traerlo de donde sea, bajarlo de donde sea, lo hacemos. ¿Por qué? Porque sentimos ese agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando sea para la obra del Señor, ¿dónde quedan las excusas? ¿Dónde quedan? Relegadas. Quedan fuera. ¿Y qué es lo que prevalece? La voluntad y el esfuerzo de un hombre y de una mujer que tiene fe, que tiene esperanza, que cree en el Señor y que sabe que el Señor es galardonador de los que lo buscan. Qué gran bendición para nosotros ver eso. Sabemos lo que pasó. La madera llegó, la casa se terminó, la casa se inauguró. Y todo fue como maravilloso, hermoso. Cuando Israel hace las cosas bien, la bendición del cielo está en su vida y en su corazón. ¿Hay otra fórmula? ¿Hay otra manera? Entonces hoy la manera es la misma. Shemot 26, versículo 30, dice la Escritura: harás erigir el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ya esto lo habíamos escuchado, ¿verdad que sí? Y parece una redundancia, un énfasis desmedido.
Como dice Rab Shaul a los filipenses en el capítulo 3, como pidiendo ciertas disculpas. Discúlpeme si le repito mucho las cosas. Discúlpenme si yo hablo muchas veces de más. Pero lo hago en función a lo que el Señor ha establecido. ¿Cuál es? Es que todos atendamos a la voz del Creador y hagamos la labor y hagamos su obra. No es fácil tener la misión, no es fácil tener la responsabilidad, por ejemplo, que tiene nuestro Roe Nahum. Roe, que Adonai lo continúe bendiciendo, estableciendo, dándole fuerzas para seguir adelante con lo que el Señor le ha establecido a usted como nuestro Roe, nuestro pastor, y no se cansa. Yo le ofrezco mi mano para seguir adelante. ¿Y qué digo mi mano? Toda nuestra vida, todo nuestro ser. Aunque en un momento estemos un poco cansados, un poco agotados, pero hay que seguir adelante. Y tener esa misión no es sencillo, ¿por qué? Porque establecer, hablar, corregir no es agradable. No es sencillo. A nadie le gusta. A nadie. ¿Sí? Pero hay que hacerlo. Porque nos conviene. Como dice Rab Shaul, para ustedes es más seguro. Porque a la medida que ustedes lo escuchen más y más y más, entonces ustedes tendrán la oportunidad de establecerse como ese creyente afirmado en las cosas del Señor. Nosotros como humanos, ¿qué nos sucede? ¿Qué nos pasa? Que tenemos una llama y la llama se alimenta ¿cómo? Se alimenta, ¿verdad? En esa física que hemos conocido. Por ejemplo, uno de los elementos que alimenta la llama, ¿cuál es? El oxígeno. Si a una velita la tapamos y le cortamos el oxígeno, murió. Y si lo hacemos gradualmente vamos a ver que la llamita va ¿qué? Apagándose. Apagándose. Como lo hacemos en las cocinas de nuestras casas. Cocinas que no son nuestras, que son de nuestras esposas. Ellas son las dueñas de la cocina, pero también son dueñas de la nevera. Dueñas de la casa, pues. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Ah? ¿Qué tenemos? Bueno, que cada quien vea qué es lo que tiene. Así, en esa llamita que cuando uno va graduando hay una valvulita que la gradúa. Uno le puede dar más, le puede dar menos. Y aquí el carburante, aquí lo que aviva la llama, ¿qué es? ¿Qué es lo que aviva la llama? Es la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, Ibrín, ¿la escribió dónde? En el corazón. Qué lidia tan grande aquí, ¿verdad? Con la gasolina y la cosa. Deberían crear un carro, una moto, un transporte que no use nada de eso y que no necesite de eso y que uno le dé, como decimos aquí, chola todo el tiempo. Dale, que nunca pare. Pero no es así. No es así. Tenemos que estar detrás de la bendita gasolina para que los carros funcionen. Porque los carros nos ayudan a realizar las labores pertinentes, tanto para nuestros hogares como para la obra. Entonces, si el hermano, por ejemplo, se le acabó la gasolina en su camioneta, ¿qué va a hacer? Llega un momento que puede que Joseph se canse y diga, no le voy a poner más gasolina al carro. Diciendo eso, ¿qué creen ustedes que pasa? Llega la hermana Bati y le dice, ¿cómo?
Yo no sé, nunca he podido levantar una ceja, ¿no? Pero hay gente que levanta la ceja y me imagino que usted puede, hermana. No le baja. Pero hay gente que sí levanta la ceja y cuando levanta la ceja, ¿qué pasa? Aténgase, agárrese. Y llega la hermana Batia y dice, ¿cómo? ¿Que no le vas a poner más gasolina? Entonces quiere decir que yo no voy a ir más para que mamá. Bueno, está bien, pues, vamos a ponerle gasolina. Y tiene que ir el hombre a ponerle gasolina, aunque él se resista. Claro, tiene la bendición, en un momento que no pueda, hermano Isacar, ayúdeme. Y el hermano Isacar lo ayuda. Y así vamos, ¿no? Pero no se puede dejar apagar la llama. Por ello y por eso nosotros, como siervos de Adonai, constantemente siempre estamos aquí hablando y hablando y hablando, aunque muchas veces fastidiemos. Pero no se preocupen, que a nosotros no nos fastidia fastidiar. Porque si no fastidiara fastidiar, ¿dónde estaría el Roe? Y con esto no le estoy llamando fastidioso, Roe. Aclaro eso para que no vaya a pensar el Roe. Esa es la visión de algunos. No la mía. No la mía. Pero lo hacemos porque sabemos que hay que erigir el tabernáculo conforme al modelo. Un solo peloncito y ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Por no prestar atención, el jefe lo llamó y le dijo, me vas a hacer esta pieza con estas medidas, con estas asignaciones. Pero el hombre distraído porque no sabe qué cosa, porque la mujer lo peleó, o porque no sé qué cosa estaba haciendo, o es el conquistador, un carro ese, que mencionó el Robert, y entonces estaba haciendo otro cuadre, y no le prestó bien atención al jefe, y llevó a hacer la pieza, y la hizo en el torno, pero se peló por un poquito. Al llegar cuadraron la pieza en la turbina, ¿y qué pasó? Desastre. No se pudo hacer. ¿Por qué? Porque se peló por un poquito. Porque no estuvo atento a hacer las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moshe tenía una alta responsabilidad. ¿Ustedes se imaginan a Moshe? Si ustedes consideran que nuestro Roe y que los Moré o los Morín de esta congregación son fastidiosos, no estoy diciendo que así sea, sino que un supuesto, imagínense a Moshe. Moshe tenía que asegurarse de que las cosas se hicieran conforme al modelo. Hermano, una vez yo vi algo que me impresionó. Nosotros los humanos también tenemos muchas veces capacidad de buscar lo mejor y de hacer lo mejor. Yo sé que a ustedes les ha pasado, sobre todo porque los conozco, ¿no? Y sé que muchos de ustedes son excelentes en la área de su trabajo y quieren hacerlo mejor. Construyendo el piso de nuestro local, el piso externo, el estacionamiento, empezamos nosotros, pero como no somos constructores de ese tipo, nos reventamos, nos cansamos y tuvimos que buscar a otros para que lo terminaran. Pero por lo menos comenzamos, ¿no? Y uno de esos constructores, ¿verdad? Lo dejamos que construyera los paños y en ese momento llega mi suegro, que es mi papá también, ¿verdad? Que en ese momento era pastor de la congregación Iglesia de Cristo, que anteriormente estábamos, para los que no saben. Y él empieza a ver, ya los paños estaban listos, los que tocaban ese día. Eso fue en la tarde, listo. Bien bonito, bien cepillado, mira eso. Yo, para mí, no, eso está perfecto, mejor que los que hicimos nosotros. Eso está bello. Y llega él y lo veo así como que medio, no sé, como que si tuviera pulga, ¿no? Como que algo le incomodaba. Le estaba incomodando algo. Y yo lo veo y yo, a la hora que pasará. Créanmelo, lo vi con mis ojos. El hombre vio
3 paños que hicieron y se fue directamente a uno. Y el que lo construyó estaba así como que, echón, porque no te gustaron, mira, tan lindo. Y el hombre agarró su dedo y metió la mano en el cemento y rasgó. Y el constructor dice, hey, ¿qué estás haciendo? Estás dañando el trabajo. Y el hombre rasgó y se dio cuenta de que el paño no tenía malla. No tenía malla. Ahora, pregúnteme cómo él se dio cuenta. No lo sé. No lo sé. Lo cierto es que ese paño no tenía la malla. Y si no tenía la malla, ¿cómo iba a ser? Débil, deficiente, 3 o 4 carritos y lo iban a partir. Y el hombre, quizás es alguno de nosotros que hubiese hecho, para evitar el roce, para evitar la cosa. ¿Qué le dice? Hombre, está bien, déjalo así pues. Pero a los otros le pusiste. Sí, no. Le dijo, me haces el favor y sacas todo ese cemento y me construyes el paño otra vez. Lo haces otra vez. El hombre apenado, cuando ya se da cuenta del error, y dice, como pasó en el Edén, esos fueron los muchachos que se les olvidó poner el paño. Le echó la culpa a los hijos, él tenía los hijos de trabajadores. Tremendo. El hombre atendió, sacó todo el paño y al día siguiente lo volvió a construir. Y cuando lo construyó, llamó, hey, aquí está, están poniéndole la malla. ¿Quieres venir a ver? Yo voy a confiar en ti, le dijo el suegro. ¿Ve? Porque sabía que no iba a engañarlo. Porque, se dio cuenta. Y se hizo el paño como tenía que hacerse. Esa es la labor de un supervisor, de alguien que tiene en sus manos nada más y nada menos que la construcción de la casa del Señor. ¿Habrá algo más especial? ¿Más hermoso? No la hay. Esta expresión conforme al modelo nos lleva aún más allá de una construcción física. Nos lleva a lo que dice Rabsaúl en 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu de Santidad? Nuestro cuerpo es el santuario, es el templo, es el Mizcán del Espíritu de Santidad, del Ruach que está en vosotros, el cual tenéis de Adonai y que no sois vuestros. ¿Estamos conscientes nosotros de ello? Porque quizás estos hermanos allí que estaban en Corintios no estaban entendidos. Ahora, si lo están, ¿para qué decirles? Lo dice ¿por qué? Porque es evidente que ellos estaban vacilando en su vida. Y vacilaban de tal manera que él mismo en los capítulos anteriores hace unas censuras tremendas diciendo que ni aún entre los gentiles se ven las cosas que se están viendo en esa comunidad. Por eso les dice, oye, ¿ustedes no se dan cuenta que ustedes son cuerpo del Espíritu de Santidad? Que es de Adonai, que es por Adonai, y que ustedes no son de ustedes, sino que le pertenecen a Adonai. ¿Por qué? Porque fuisteis comprados por precio. ¿Y quién nos aclara cuál fue el precio? Ahí nos dice cuál fue el precio. Pero si nos vamos a lo que Kefa nos dice cuál fue el precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Yehoshua. Ese fue el precio que Adonai pagó por ti y por mí. Y hoy ya no somos de nosotros. Somos de Él. Por tanto, glorificad por tanto a Adonai en vuestro cuerpo. Nuestros cuerpos nos deben servir al pecado, a la iniquidad. Nuestros cuerpos deben servir ¿a quién? ¿A quién nos compró?
Por eso la palabra establece que nosotros somos esclavos del Señor. Por supuesto, esa expresión esclavo pareciera en sí misma ser negativo, pero si en este ámbito yo creo que no hay mejor palabra que esta. Ser esclavos del Señor. Porque mejor amo, imposible. ¿Qué amo como este? ¿Qué amo que nos ame tanto como este? Que entregó a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros hagamos las cosas conforme a ese modelo. Ahora, la construcción de este tabernáculo, que es nuestra vida y nuestros corazones, no es de un momento. ¿Es de cuándo? Es de todos los días. Todos los días tenemos la oportunidad de mandar a pedir la mejor madera, oro, plata, piedras preciosas y todo lo que el Señor ha establecido. No a nuestro criterio, porque esta casa no se puede hacer al criterio de un hombre. Esta casa hay que hacerla al criterio de nuestro Padre. Eso, por supuesto, trae el proceso de transformación. ¿Para qué? Para que todos estos elementos con que fue construido este Mixcán sufran esa transformación y pueda generarse esto tan hermoso. Irán nos iba a mandar la madera, pero esa madera había que procesarla. Y ya sabemos lo difícil y costoso que eso es. Así el oro, así la plata, así las telas, todo sufrió un proceso de transformación para convertirse en este Mixcán. Ahora, ese criterio de Aarón, y me disculpa Aarón, nuestro primer sumo sacerdote, Cohen Gadol de Israel, ese criterio de Aarón de que yo eché ahí todos esos zarcillos, todos esos pendientes y todas esas cosas y salió ese becerro, eso no se lo cree nadie. Nadie. Hubo que haber un trabajo, hubo que haber un esfuerzo para que saliera eso, que no es nada. Imagínense esto que sí es. En Shemot 26:28 dice, y la barra del medio atravesará los tablones por el centro, de un extremo al otro extremo. Puntualizamos en este aspecto, entre tantos que podemos encontrar en esta parashá. ¿Por qué? Porque habla de atravesar. Dice, y la barra del medio, ¿verdad? Que es esta que está aquí. La barra del medio atravesará los tablones por el centro. ¿Para que no se ve mucho? ¿Lo ven? Aquí. Esta que va ahí, ¿ves? Esa de un extremo al otro extremo. La función de esa barra, ¿cuál era? No hay que saber mucho de esto para saberlo. Darle fuerza ¿a qué? A la unión de los tablones. Cada tabla debía unirse con la otra para formar este Mixcán. Ahí tenemos, por ejemplo, que estos tablones tenían una particularidad, que en la parte de abajo tenían unas basas, ¿verdad?, de plata que incrustaban aquí y que por supuesto le iban a dar fortaleza a la unión. Y arriba unos anillos que también tenían para unirlas y fortalecerlas. Pero esta barra del centro era como coyuntural, estructural, necesaria. Y dice que esa barra del medio atravesará los tablones por el centro, de un extremo al otro. Tehilim 22:16 hace la alusión. Déjeme decirle, amados hermanos, que este es un texto controversial. Y que el judaísmo hoy en día toma este texto para, de alguna manera, atacar, ¿no?, nuestra creencia en Yehoshua. Dice en esta versión, Tehilim 22:16, perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos.
horadaron mis manos y mis pies. Esa expresión horadaron quiere decir perforaron. Perforaron sus manos y sus pies. Es evidente que cuando el salmista narra o escribe esto, está hablando de otro. Y se le conoce como una visión mesiánica de lo que habría de pasar con quién, con el Mesías, concordante con lo que Yeshayahu 53 también habla. Y no solo Yeshayahu 53, sino muchos otros textos de la Torá misma, donde se menciona al siervo sufriente, aquel que tenía que ser atravesado. ¿Para qué? Para que a través de esa muerte pudiera surgir la bendición, la vida. También en el Salmo Teilín 116, versículo 3, dice el salmista: me rodearon los lazos de la muerte, me atraparon los terrores del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. También, al igual que Teilín 22, 16, Salmo o Teilín 116, 3, evoca, menciona esa visión mesiánica del sufrimiento del siervo justo Mashiach, que habría de sufrir, ¿verdad?, con todas estas situaciones dolorosas. ¿Para qué? Para traer vida. Ahora, esa transformación comienza con la muerte de aquel que fue atravesado para dar pie a que este sacrificio, a que esta perforación pudiera unirnos a nosotros. Visto de otra manera, si Yeshua no es sacrificado, no es perforado, no es ofrecido como sacrificio expiatorio, ¿dónde estaríamos nosotros? Como tablas estaríamos ¿cómo? Cada quien por su lado. Pero hoy podemos ser parte o podemos formar este Mishkan a través de la congregación, a través del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la muerte de Yeshua. Y es a partir de ahí entonces que hay un proceso de transformación. Ese proceso que todos tenemos que sufrir. De hecho, la misma Escritura habla que para que nosotros podamos acceder a toda esta situación, ¿qué hay que hacer primero? Morir. ¿Morir a qué? Al pecado. Tenemos que morir al pecado. Teilín 1 al 3 dice, hablando de un tipo de hombre. ¿Cuál hombre? El hombre justo, el hombre correcto, aquel que busca del Señor. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y todo lo que hace, prosperará. Ahora, llegamos a este Teilín en este verso, pero para llegar a esta situación, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos para llegar a esto? Por ejemplo, un árbol, para hacer árbol, primero debió ser una semilla. Una semilla que tuvo que sufrir un proceso de transformación. Y un árbol tiene un proceso de crecimiento largo. De hecho, los científicos han estado investigando y hay árboles que están ahorita en pie y tienen hasta 3000 años.
Ustedes se imaginan. Si cuando uno llega a 80, ¿qué dice? ¿Qué dice cuando uno llega a 80? Yo no puedo decirlo porque me falta muchísimo, ¿no? Pero al que le falta poco quizás pudiera tener una vaga idea cuando uno llega a 80. ¿Qué dicen cuando uno llega a 80? Y esa persona sí ha vivido, mano. Es más, le dicen que está viviendo de gratis. Porque después de 80 ya es gratis todo lo que se pueda vivir. Ay, ese sí ha vivido. ¿Cuántas cosas habrá vivido? Y hablar con una persona de esta edad, por supuesto, con una mente lúcida, ¿qué genera? Y mira, eso tiene más cuento que Walt Disney, como dice Baruch. Tiene más cuento que Walt Disney. O que la comiquita aquella, ¿cómo era que decía Menahem? Fábulas de ayer y hoy, ¿cómo que? Bueno. Dice 1 Yohanan, capítulo 3, versículo 13 al 14. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. Entonces hay una transformación de muerte a vida. Y uno de los elementos que nos permite saber que estamos en el proceso de transformación y cruzamos el umbral para llegar a la vida, dice 1 Yohanan, es porque amamos a los hermanos. Ahora, amar a los hermanos no quiere decir que todo el tiempo todo sea de risita y todo el tiempo sea de color de rosa. ¿El amor se muestra cuándo? ¿Cuándo se muestra el amor? Yehoshua dice, ¿qué cosa hacéis si amáis a quien te ama? No hay nada más. ¿Cuándo se muestra el verdadero amor? El que habla Yehoshua, no el que practica el mundo. ¿Cuál es? Es cuando logramos amar a quien no nos ama, a quien le caemos peor, a quien quizás no sea el que más congeniamos. Ahí nos damos cuenta que estamos en el proceso de transformación de muerte a vida. Y mientras más me acerco a la vida, ¿qué pasa con la muerte? Le voy alejando de ella. Me voy alejando. Es el amor al hermano el que va a decirme que yo estoy en el camino correcto. Por supuesto hay otros elementos, ¿no? Pero él está hablando de un tema específico. No como quizás la exégesis o la interpretación muchas veces que hoy se le pone a algunos textos de las Escrituras que paran los pelos. No tenemos mucho tiempo, pero quisiera compartirles que en uno de estos días me llamó una hermana y me preguntó sobre un caso de una creyente, dama, por supuesto, esa creyente que no tuvo hijos. Y escuchó de un predicador que la mujer se salva es criando hijos. Y si no tuvo hijos, no se salva. No se salva. Cabe destacar que esta persona, esta mujer, no tuvo hijos, pero es creyente. Y entonces, ¿qué dijo? Estoy perdida. Porque nada de lo que yo haga va a ser suficiente para salvarme. Porque la Escritura dice que la mujer se casa es criando hijos. ¿Se dan cuenta? Lo están diciendo. O esperemos que sea una falsa percepción de ella. Yo espero que sea una falsa percepción de ella. Y que a quien escuchó realmente no haya querido decir eso. Vamos a dar el beneficio de la duda. Vamos a dar el beneficio de la duda. Pero eso es una cosa, no tiene asidero. Ustedes y yo sabemos cómo es que uno se salva, ¿verdad que sí? La justificación a través
de los méritos de Yehoshua. Y la santificación por guardar los mandamientos de la Torá. Le di una explicación, espero que esa explicación le haya ayudado a esta persona. Ahora, no solo quisiera darle esa explicación, quisiera tener un contacto con esa persona y poderle ofrecer la verdad, esa verdad que tenemos en el Señor. Esto, por supuesto, nos lleva a entender que nosotros somos diferentes y nos van a aborrecer porque somos diferentes. Ahora, si fuésemos igual al mundo, no hay problema. El problema se genera es porque nosotros somos diferentes como este hombre. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Este grano que tuvo que morir para hacer una planta y llevar muchos frutos. Ese fruto conocido como el amor a todos. Pero hay que sufrir ese proceso de transformación. Salmo 26:31. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Se hará de obra primorosa con querubines. ¿Saben cuál es este velo? Este velo es un velo muy especial. Este velo, con estas características, es conocido dentro del hebreo como el parojet. El parojet es el velo, como ya lo dijimos al principio, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, esta expresión, parojet, significa partición, separación. Nosotros, por ejemplo, cada Shabbat hacemos o realizamos un acto especial conocido como el Abdalá. El Abdalá, que tiene que ver con esta palabra también, porque Abdalá traduce como separación entre lo santo y lo profano. Ahora, aquí por supuesto el parojet no es la separación entre lo santo y lo profano, sino entre quién. ¿Ah? Pero ¿cómo podríamos decirlo? Entre lo santo y lo más santo, lo más santísimo. Lo más santísimo. Ahora, ¿hacia dónde estamos llamados nosotros? Porque nosotros no hicimos nada para entrar al atrio. Quien lo hizo fue Yehoshua. Nos dio la entrada al atrio. Nos abrió la puerta para entrar. Pero estando en el atrio, ¿ahora qué debemos hacer? A través de las especificaciones y indicaciones de Yehoshua. ¿Y por qué Yehoshua? ¿Por qué no algún personaje de la historia popular? Porque es Yehoshua quien se sacrificó por nosotros. Tenemos que ser cónsonos. Si es Yehoshua quien se sacrificó, Él es el guía, porque a Él fue que el Señor estableció. Entonces yo no voy a ir a buscar guía en Napoleón Bonaparte, ni en Alejandro Magno, ni ningún otro líder mundial habido y por haber. Es en Yehoshua, porque Él es el que nos va a mostrar el camino para llegar ¿a dónde? A lo que está detrás de ese velo, que es la presencia del Señor. Ahora, este parojet tiene una simbología importante. Según la Escritura, simboliza el cuerpo del Mesías. Y es lo que leemos en Ibrín. Ibrín 10, 19, 20 dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yehoshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo. Esta expresión por medio del velo, no es que el velo, ¿verdad? Como tal, nos está abriendo, si podríamos decirlo, llevarnos. No, es por medio, es que se partió. Por en medio, creo que la expresión sería hasta mejor, por en medio
o entre el velo. Esto es de su carne. Ahora, para que Yehoshua pudiera darnos nosotros entrada, ¿qué tuvo que pasar con su cuerpo, con su carne? Literalmente, lo partieron, lo horadaron, lo perforaron. Y eso trajo como consecuencia que el camino nuevo y vivo se abriera, porque estaba cerrado. Ahora entendemos que es nuestro Padre quien abre y cierra las puertas. ¿Quién podría abrir este camino? ¿Quién? Aunque el sumo sacerdote podría entrar una vez al año, él no tenía injerencia alguna para dejar pasar a otro ni mandarlo. No tenía. Si alguien le decía al Cohen Gadol, hey, Cohen, ande que yo vaya allá y le traiga aunque sea el incensario que está allá adentro. ¿Qué le decía al Cohen? Estás loco, muchacho. Ahí no puede entrar nadie, excepto yo una vez al año y de manera especial. Si no quieras lo que no se puede. Como aquellos que le pidieron, o la madre de aquellos que le pidieron al Señor sentarse a su derecha y a su izquierda. ¿Y qué dijo él? No me pidan a mí lo que yo no les puedo dar. Eso es reservado ¿para quién? Para el Padre. Vemos esto tan interesante. Ese paroje simboliza ese cuerpo del Mesías que fue partido, rasgado, para dejarnos entrar a nosotros. Ahora, hermano, esto no es cualquier cosa. Esto es de alto valor. De alto valor. La muerte trae separación. Shemot 26:33 dice, y pondrás el velo bajo los corchetes, y ahí detrás del velo meterás el arca del testimonio, que simboliza la presencia de Adonai. Y el velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Mientras que en este lugar santo podían entrar los sacerdotes, descendientes de Aarón, en el lugar santísimo solo el Cohen Gadol. Y este velo era el que determinaba la frontera, el límite. El límite. Hay un límite. Ahora, cuando vemos en la Escritura, en Meir, capítulo 15, versículo 38, ¿qué nos dice? El testimonio apostólico dice, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, creando un testimonio poderoso. ¿Cuál era el testimonio? Que quien estaba muriendo, quien estaba padeciendo, ¿era quién? Era santo. Pero aún siendo santo, ¿qué denota la Escritura? Que el mismo Yehoshua declaró y dijo, Padre Santo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque hay una separación. Hubo una separación. Y eso generó entonces que este velo, la paga, generó que este velo se rasgara de arriba a abajo. Al rasgarse, ¿cómo quedó el lugar santísimo? Descubierto. Descubierto. Para que hoy nosotros podamos entrar a Él. Y pareciera mentira, pero como que se valoraba más antes que ahora. Porque ahora somos más como desatendidos o menos detallistas con los cuidados que se deben tener para entrar en el lugar, en este lugar santísimo. Lugar que estaba allí en ese, vamos a decirlo, en esa construcción que estaba dentro de toda esa armazón que se tenía que hacer y donde estaba ese lugar santo y ese lugar santísimo.
resguardado. Cabe destacar que estaba resguardado. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Nadab y Abiú? ¿Ah? Que quisieron entrar y ofrecer fuego extraño en ese lugar. ¿Y qué les pasó? Murieron. Murieron. Porque es seria la presencia del Señor. Ahora, ¿la presencia del Señor se volvió un relajo? La respuesta es no, todo lo contrario. Ahora la presencia del Señor cobró ¿cómo? Más valor, más fuerza para nosotros. Si ayer se tenía cuidado, hoy debemos tener mucho más cuidado. Porque si ayer teníamos responsabilidad, hoy tenemos más responsabilidad. Más responsabilidad. Un símbolo del tiempo. Cuando vemos el santuario también tiene esta connotación. Ibrín 9, 8 al 9, contexto de lo que leímos en el 10, dice, indicando con esto el Espíritu de Santidad que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo. No estaba abierto. Mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Entonces, este tabernáculo que el Señor mandó a construir conforme al modelo que le presentó en el monte a Moshe, es un símbolo del tiempo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. Ahora, y si este tabernáculo con esta cualidad de no poder perfeccionar al que ofrece el servicio, era merecedor de tan grande responsabilidad, cuidado y favor, ¿cuánto más ahora este tabernáculo? La respuesta es evidente, mucha más. Ahora, ¿estamos solos? No estamos solos. ¿Qué tenemos? Tenemos un mejor pacto, con mejores promesas. Con mejores promesas. Y eso entonces hace todo esto mucho más interesante. Lo hace mucho mejor que anteriormente, aunque pareciera contrario. Ahí lo tenemos. Tenemos el lugar santísimo y el lugar santo. En el lugar santo, todos los elementos que la Torá ya nos dijo con las medidas precisas. No podía ser un codo más ni un codo menos. Tenía que ejecutarse bajo estas estrictas medidas. El lugar santo, 20 codos, ¿verdad? Y el lugar santísimo, 10 codos. Estamos hablando de esta parte. Y teníamos en el lugar santo la mesa, el candelabro, el altar, este altar, diferente al otro altar, porque este era el altar de incienso. Las columnas, que eran estas que están acá, 5, las tablas que estaban unidas y el velo, que era el que separaba con esta área, que era la área o el lugar más sagrado, que contenía el arca, donde, por supuesto, residía el propiciatorio y lo que el arca contenía. Un lugar maravilloso, majestuoso. Cuando vemos una interpretación con respecto a este lugar, hablando de ser un símbolo en el tiempo, ¿qué tiempo nos da? El Mishkan puede darnos como referencia por estas medidas 6,000 años, siendo el lugar santísimo 2,000 años y el lugar santo 4,000 años. Que viéndolo desde el punto de vista desde Adán, entrando por aquí por supuesto, el inicio, hasta Mashiach ben David,
pasando por Mashiach ben Yosef, que son los 6.000 años que los sabios de Israel han estipulado que ha de durar este sistema, amparado por lo que este lugar está transmitiendo como símbolo del tiempo, desde Adán, pasando por Abraham, Melech David, Mashiach ben Yosef, hasta Mashiach ben David. Ahora, todo esto, por supuesto, con una significancia importantísima. Por eso es que a la hora de estudiar todo esto, ¿cuánto tiempo necesitaríamos? Muchísimo. Aquí solo lo estamos esbozando, mencionando. Shemot 26:36 dice, para la entrada de la tienda harás una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Vemos que todas estas especificaciones tenían un propósito, pero más que tenían, podemos decir, siguen teniendo un propósito. Y ese propósito siempre debemos estar buscándolo. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas conforme a ese modelo. No se podía hacer las cosas de otra manera. Era necesario guardar los detalles, medidas, colores, telas, materiales. Porque si era presentado de otra forma, de otra manera, era rechazado. Ahora, ¿qué creen ustedes? Si nosotros vivimos nuestra vida como mejor nos parece y no lo hacemos conforme al modelo, el día que venga el juicio, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Ser rechazados. Ahora, ¿quién quiere ser rechazado en el día final? ¿Quién quiere? Ahora, en función a esa querencia es que deberíamos movernos a hacer las cosas conforme al modelo se nos ha presentado. Ahora, cuando usted vaya a hacer algo, de ahora en adelante usted debe preguntarse, ¿y esto que yo voy a hacer está conforme al modelo? Si no está conforme al modelo, ¿qué debe hacer? Nosotros estamos para ayudar, porque podría ser que en un momento usted no tenga claro si está o no está. Y hay una llamada que podría pasar. Nos podría ayudar, ¿verdad que sí? Un hermano me llamó, hermano, ¿cómo estamos con el hígado? ¿Verdad? Y bueno, según el conocimiento que tenemos y lo que hemos estudiado, se dio una respuesta. ¿Para qué? Para tener la seguridad de que lo estamos haciendo conforme al modelo. Porque esto no es cualquier cosa. Porque el día final, lo que está en juego, ¿qué es? No es la cabeza del Moré que habló aquí más que un radio fiado, no es la insistencia del Roe, sino es que es tu cabeza, es mi cabeza. Y aquí, ¿quién no atiende? En el día final, la misericordia es grande, pero va a llegar un momento que se va a terminar y el juicio vendrá. Por lo tanto, nosotros, para no crear esa desproporción, debemos entonces afincarnos y afanarnos por hacer las cosas conforme al modelo. Las dimensiones de la cortina eran coincidentes con las del parojet, o sea, 10 codos por 10 codos. ¿Por qué? Porque esta iba a reflejarse en aquella que está adentro. Eso, por supuesto, lo podemos ver. Ahora, lo más importante de este Mishkan, ¿dónde estaba? En lo más recóndito. Nosotros tenemos que darle más importancia ¿a qué? A lo de adentro, a la esencia. Por supuesto, lo de afuera también importa, pero en grado de importancia, lo de adentro es lo más importante. Por eso todas las cosas que tenemos en la Escritura. Esta puerta y aquella puerta guardan una relación importante. ¿Por qué? Porque simbolizan al Mashiach. Este velo y aquel velo simbolizan al Mashiach. El Mashiach es la puerta por la cual nosotros podemos entrar a este lugar. 26:37. Y para la cortina harás 5 columnas de acacia, las cuales recubrirás de oro. Sus ganchos serán
de oro y fundirás para ella 5 basas de bronce. Es interesante una interpretación que hay sobre estas columnas, 5 columnas, que dentro de la visión mesiánica podemos tener un paralelo en Efesios. Efesios 4, 11 al 12, que nos dice: y él mismo estableció unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de educar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Esta versión es la versión Código Real. Interesante. ¿Qué se nos muestra en Efesios? Según lo que se ha dicho, se ve estos 5 ministerios como las columnas de la Kehilá. Las columnas, o estas columnas que son las que van a sostener este lugar que el Señor está estableciendo. Ahora, ellos no son lo más importante. Ellos tienen el trabajo de sostener el lugar, pero no son lo más importante. Lo más importante está ¿dónde? Allá adentro. Lo más esencial. Ellos tienen que hacer su trabajo. ¿Y quiénes son ellos? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Coincidente con estas 5 columnas. Esas 5 columnas. Y tienen una función, ¿cuál es? Educar, guiar, perfeccionar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Y si seguimos leyendo, ¿hasta cuándo? Hasta que alcancemos el nivel del Mashiach. ¿Cuál es ese nivel? Ese nivel es el que se alcanza en el lugar santísimo. El nivel del Mashiach, del ungido, de la perfección del perfecto. Ahí tenemos entonces esa hermosa vista de ese lugar con esas 5 columnas. 27:1, el altar lo harás de madera de acacia de 5 codos de largo y 5 codos de ancho. El altar será cuadrado y su altura de 3 codos. Este altar es el que está afuera del lugar santo y santísimo. Es el que está en los atrios. Un lugar, por supuesto, también importante porque aquí era donde se hacían los sacrificios. Y tenía que ser hecho de madera de acacia, ¿verdad? Y con sus medidas especiales. El altar en el atrio simboliza la entrega del cuerpo al servicio al Eterno, porque era donde se hacían los sacrificios. La entrega, donde se hacían los holocaustos, las olá, la entrega total. La renovación de la mente está representada por el servicio que los sacerdotes hacen en el lugar santo día tras día, pero que partía de aquí a través de estos sacrificios que se hacían. Romanos 12, 1, 2, así lo confirma. Dice: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Tremendo. ¿Cómo poder llegar al final siendo nosotros aprobados? Si no hay esfuerzo y el sacrificio no es constante y buscamos lo mejor, y lo mejor es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto, no vamos a llegar. Ahora, eso depende de quién, de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, que tiene que ser sostenido, porque corremos el peligro de muerte. Ahí tenemos entonces este lugar, cómo estaba confeccionado. Tenemos al pecador, tenemos al atrio o patio, lugar santo y lugar santísimo. El que está afuera, ¿cómo está? El que está afuera está alejado de todo, muerto en sus delitos y pecados. Para ser salvo hay que estar adentro, allí. Ahora, ¿qué vemos?
que el hombre es como este lugar. El hombre tiene sus partes. ¿Cuáles son? Primero de Tesalonicenses habla y dice 5, 22, 23. Absteneos de toda especie de mal. Toda. No de alguna. Toda especie de mal. Y como dice en Filipenses también, si hay algo parecido, en esto pensad. Y si hay algo que se parezca a malo, también deséchenlo. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Elohim de paz os santifique completamente. Entonces la misión es la santificación completa. Y todo vuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de Yahushua, el Mesías nuestro Señor. ¿Para hacer qué? Un Mishkan conforme al modelo. Ahora, no puede ser una sola parte, tiene que ser todo, completo. Por eso habla Tesalonicenses de espíritu, alma y cuerpo, hablando del ser completo. Y ahí lo tenemos. Tenemos que el atrio simboliza al cuerpo, el lugar santo al alma y el lugar santísimo al espíritu. Como esas tres partes que conforman el hombre, y el cual el hombre tiene la responsabilidad de ofrecer como sacrificio vivo al Eterno, agradable. Ahora, es un trabajo especial. Como dice Ranjal, para llegar a niveles espirituales hay que hacer mucho trabajo espiritual. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo trabajo espiritual? Ese trabajo espiritual que nos puede llevar a los niveles mejores. Para que esto esté avivado, necesitamos ese fuego y luz, ese alimento espiritual que genere que tanto espíritu, alma y cuerpo puedan ser ese lugar donde el Señor se establezca. Amén. Y ese es el compromiso que hoy nosotros seguimos teniendo. Por esto esta parashá, por esto esta palabra para nosotros en este tiempo, amados hermanos, para que nos levantemos como ese Mishkan, ese templo santo en el Señor. Ahora no estamos solos. Tenemos la Torá, tenemos a Yahushua, tenemos la Kehilá y tenemos al Señor con nosotros. Amén. Para lograrlo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Shalom a todos, muchas bendiciones. Seguimos adelante. Vamos a la próxima. Ya íbamos por aquí. Ahí está. Yeshayahu 66, 1, 2. Así dice Adonai, los cielos son mi trono y la tierra estrado en mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Y la respuesta que nosotros vamos a dar, aquí está. La estamos edificando. Santa, sin mancha, en Yahushua. ¿Y dónde es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas ellas llegaron a existir, dice Adonai. Pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Amén. Baruch Hashem. Bendiciones para todos, amados. Próxima porción, la porción de Texabé, parashá número 20 en su primera parte. Bueno, buen provecho. Que tengan un almuerzo sumamente suculento. Que ese alimento se convierta en vigor, fuerza para seguir adelante. Y que este alimento que hemos tenido en la mañana sea aún mejor. Amén. En sus vidas y en sus corazones. Ahí tenemos capítulo 27, versículo 20, hasta el capítulo 28, versículo 35 de Shemot. Gibrín 5, 1 al 6 y Zecarías 3, 1 al 9. Serán los textos de escritos apostólicos y de la Haftará. Shalom a todos, amados. Tengan una feliz tarde. Erev Tov. Y nos vemos a las 4. A las 4 estaremos aquí nuevamente. Shalom, shalom.